Gracias, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo maravilloso de canción, tanto en la palabra como en la predicación. Gracias. Gracias por este tiempo que podemos apartar junto a mis hermanos para oír tu palabra, para adorar juntos como congregación. Estamos agradecidos. Queremos agradecerte juntos en este día. Si usted está allí del otro lado y ha disfrutado de este tiempo, te pido que te unas conmigo en oración y que podamos darle gracias al Señor. Gracias por este tiempo. Oro en este día por mis hermanos. Oro en este día por mis hermanos pastores, aquellos que están conectados a nuestra casa y aquellos que son amigos, conexión por amistades, por compañeros y colaboradores en el Evangelio. Oro por cada uno de ellos, para que sean renovadas sus fuerzas, para que sean levantados de toda situación, sean asistidos, y aún cada uno de nosotros como tu cuerpo, asistamos al cuerpo en lo que necesitan. Señor, gracias por estos tiempos de transmisión a los que hemos llamado tiempo de alimento, donde tu palabra es el centro de nuestra canción, el centro de nuestra oración, el centro de nuestra devoción. Gracias por poder disfrutar libremente de estos tiempos de palabra, de aprendizaje, de nutrición. Cada uno de mis hermanos que está en su casa, cada uno de ellos que esté en su hogar, en su casa. Señor, yo oro por cada uno de ellos. No sé cómo han tenido esta semana, si ha sido una semana dura, si ha sido una semana difícil, si ha sido una semana quizás difícil de llevar en diferentes sentidos. Oro por ellos para que sean renovados en sus fuerzas, sea renovada su mente, sea renovado su entendimiento, para poder ver con los ojos de claridad, para ver claramente tu obrar, Señor, para ver claramente el silencio que tú estás guardando o la palabra que tú estás hablando. Gracias. Enséñanos a oírte, Señor. Enséñanos a oírte en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestros amados pastores de nuestra ciudad de Buenos Aires, de nuestra ciudad, localidad, de nuestra pequeña ciudad de San Andrés de Giles. Clamamos por cada uno de los pastores de aquí, de Lamba, de Cava, por cada uno de los pastores de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Señor, clamamos desde este lugar y desde la posición que nos ha sido entregada, bendiciéndolos con palabras que hablan bien de ellos, hablando palabras de fortaleza, palabras de vida, palabras de verdad sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque toda soledad se ha clausurado en la cruz, cuando tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos desesperados. Gracias porque en todo momento y en toda situación tú estás con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Buenas noches. Espero que hayan disfrutado del tiempo de canción, de compañía, de estar juntos, de poder tener estos tiempos que son especiales para nosotros y únicos, como los tiempos del fin de semana, sábado por la mañana como hoy, domingo por la mañana, domingo por la noche, mañana. Bueno, tenemos el fin de semana una actividad de live, de vivos, importante, junto a mi esposa por la mañana en los devocionales y nosotros aquí, a veces mi esposa, a veces yo. El sábado pasado tuvimos el gusto de poder oír a nuestra amada pastora Romina, de quien tengo el privilegio de que sea mi esposa,
y bueno, muchos hermanos gozosos, felices por la palabra impartida y lo bien que nos hace escuchar a nuestra amada Romina, nuestra pastora. Así que les invito a que sigan alentando porque esto tiene que ir siendo lleno de una variedad pastoral, ¿sí? También tuvimos a la pastora Aide el día miércoles predicando, si no me informaron mal, porque nosotros estuvimos por otro lado transmitiendo desde aquí en un Zoom con nuestros amados hermanos de Miami, de Manantial de Vida. Un privilegio compartir con ellos una palabra a la distancia, acortando las distancias por estos aparatitos, disfrutando de una reunión familiar preciosa. ¿Y qué decir del jueves? ¿Qué decir del viernes? ¿Qué decir de la semana? Entre sesiones de filmación para diferentes iglesias, preparándonos para el gran evento del lunes 25 de mayo. Ustedes saben que todos los años el 25 de mayo se celebra en nuestra amada Iglesia Puerta de Paz, una iglesia a quien amamos, los apóstoles Armando, Priscila. Celebramos juntos el Día de la Visión, los 25 de mayo, que es una fecha patria. Ahí se celebra, se juntan todas las iglesias Puerta de Paz del país. Estamos nosotros allí con mi esposa, los apóstoles, Priscila, Armando, todo el equipo pastoral Puerta de Paz, y a disfrutar. Así que este lunes no va a ser suspendido, el lunes 25 de mayo, por el hecho de estar en este estado de aislamiento social. Será hecho de igual manera transmisiones en vivo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, y creo que habían planteado hacer algo a la tarde. Bueno, ahí los horarios más o menos los van a ir viendo por los flyers. Yo estoy manejando informaciones así de memoria y eso es peligroso. Pero por favor, conéctense a este tiempo porque será un 25 de mayo diferente totalmente, y nos gozamos en el Señor de no detenernos a pesar de. He podido chequear durante esta semana algunos amigos en el mundo cómo van llevando sus reuniones, transmisiones, congregaciones, y me he alegrado de ver cómo la creatividad comienza a emerger, cómo la iglesia no se frena, cómo se hacen de una o de otra manera reuniones, convocatorias, reuniones de líderes. Por nuestra parte estamos teniendo todos los lunes reuniones de pastores con los pastores de Puerta de Paz, reuniones con nuestros colaboradores. Disfrutamos estos días de un Zoom hermoso con los líderes neos. Bueno, podríamos hablar de la intensa actividad que tenemos semanalmente peleándole al aislamiento para convertirlo en crecimiento. Solamente alguien que no es iglesia se queda parado. Y cuando digo parado no significa que no se mueva, digo se queda parado sin conectarse, sin enviar un WhatsApp, sin unirse a los Zoom. Solo alguien que no es iglesia y que es congregante. Se evidencia rápidamente la diferencia. Porque el congregante le falta el lugar, el congregante le falta la invitación, el show, el montaje, ¿no? Que si bien no lo hacemos para show, pero le falta eso. Y nosotros, como iglesia del Señor, no hay absolutamente nada ni nadie que nos pare. Siempre fuimos iglesia. Lo que pasa es que nos faltaba el escenario para mostrar y vernos a nosotros mismos como iglesia en nuestras casas. Los padres llevando adelante el altar familiar, las mamás llevando adelante el colegio, el home school de los niños. Bueno, ¿qué decir? Casas que son iglesias en el Señor realmente. Así que muy gozosos. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero dar continuidad en esta construcción. No estamos predicando a manera de suceso o de impacto a la imaginación, sino que lo que estamos haciendo es construyendo ladrillo a ladrillo, chapa a chapa, viga a viga, cemento a cemento, construyendo aquello que el Señor quiere que edifiquemos para que tengamos un fundamento realmente firme. No estamos con mensajes de emergencia ni palabras sacadas de la galera como quien quiere motivar al alma de las personas, sino poniendo al ladrillo con tranquilidad, sabiendo que lo que se construye permanece, pero lo que impacta en la imaginación
Hoy parece lindo y mañana se olvida. Estamos en el negocio de la construcción, el negocio que Jesús manejaba. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué la edificaré? Sobre esta roca. Y en ese negocio nosotros estamos, cruzando este periodo de transición a un tiempo realmente diferente. Lo hemos dicho una y otra vez, un tiempo realmente diferente. Y pensaba estos días acerca de la importancia del temor a Dios. Estos días que estamos viviendo nos preparan más que nunca para estar entrenados en el poder de Dios y en el temor de Dios. Pero no el poder que muestra y que puede mostrar un gran acontecimiento, sino el poder del amor de Dios, que es el mayor poder que lo tenemos internamente, que está dentro de nosotros. Pero mayormente me puse a pensar en el pasaje de Lucas capítulo 1 acerca de la canción de María, la madre de Jesús, cuando ella habló del temor de Dios. La Escritura cuenta la historia de que María, la madre de Jesús, estando embarazada del niño, va a visitar a su pariente Elisabet. Y cuando va a visitarla, el niño que estaba en el vientre de Elisabet, Juan el Bautista, cuando ellas se encuentran, dice la Escritura que el niño, en este encuentro glorioso, el niño saltó en el vientre de Elisabet y instantáneamente fue llena del Espíritu Santo. Y allí María del gozo se puso a cantar el verso 46 del capítulo 1 de Lucas, donde dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hay una importancia en el temor del Señor. Dios está y permanece con aquellos que le temen. No es la primera vez que hablamos del temor, lo hemos tocado como alguna arista en estas transmisiones que ya van siendo tantas y varias, que recordamos la construcción a grosso modo, pero no recordamos puntualmente las palabras que van brotando en medio de la espontaneidad de la prédica. El Señor está con los que le temen. El Señor permanece con aquellos que le temen. No perdamos el temor de Dios, aunque todo parezca tranquilo. Porque el Señor nos habla a través de las prédicas, de la palabra, del altar familiar, de las ministraciones, pero el hecho de que esté todo tranquilo no significa de que nosotros debemos movernos para ver qué dice el Señor. Temamos al Señor y aprendamos a esperar en sus tiempos y en su voluntad. Es importante no bastarnos de nuestra justicia propia, sino del temor del Señor. Porque mi justicia propia puede decirme algunas cosas: bueno, esto está bien, está justificado lo que hago, pero ¿qué dice el Señor sobre aquellas decisiones que estoy tomando? ¿Qué dice el Señor sobre aquello que yo estoy haciendo? Si esto que según yo está bien, según me parece a mí, está bien, ¿por qué esto me aleja de la comunión en el Señor? ¿Por qué tengo que andar mintiendo a otros? ¿Por qué estoy lejos del temor del Señor? Recuerde que la gente a la que Dios se manifestó fue por su temor. Dios no escogió personas por las capacidades o por la apariencia o por las cosas grandes que podían hacer, sino por el temor que estas personas tenían al Señor. Bastó para Saulo que viera la luz y que se cayera de aquel caballo para que él pudiera temer y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Algunos de nosotros pasamos situaciones difíciles y aún perdidos y preguntamos: ¿por qué, Señor? Me dice, pastor, ¿por qué me está pasando esto? No es por qué me está pasando esto. Todas las situaciones que vivimos son para que aprendamos a temer al Señor y tener una consulta cada vez más directa con el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
En vez de temer al Señor y preguntarle esto, muchas veces nos preguntamos ¿qué pasa? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y la pregunta debe ser al revés. Temer al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso esta serie de transformar el aislamiento en crecimiento. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de Primera de Corintios para ver cómo este aislamiento va transformándose en crecimiento. Y vamos a hablar en este día acerca de un asunto muy importante que es asuntos inseparables. Así le llamo yo, asuntos inseparables. ¿Qué es lo inseparable? La sabiduría y la madurez. Creo sin lugar a dudas que esta noche hay una palabra del Señor que será directo a cada uno de nosotros, empezando por el que está frente a esta cámara, es decir, yo. La sabiduría y la madurez son asuntos inseparables. Creemos, y esto creemos firmemente, que estamos en un tiempo de sacudimiento. Dios está sacudiendo a la iglesia. Pero si maduramos en el Señor, no tendremos temor, porque el sacudimiento solamente hará que nos purifiquemos. Que nos purifiquemos. Pero esto viene con la madurez. Los sacudimientos que ocurren a la iglesia hacen que la iglesia se purifique, no que la iglesia tambalee y caiga. Y pensaba en estos días, más puntualmente por la temporada que estamos viviendo aquí en Argentina, temporada de otoño, y en el otoño es donde las plantas se podan. Y pensaba, porque estuve leyendo a principios de año, cuando Dios nos habló acerca de la palabra fructificación como palabra anual, me puse a leer un poco acerca de los árboles, a estudiar un poco acerca de los árboles, a ahondar un poco en el tema, y dentro de este estudio surgió algo puntual, que es el principio de la poda. La poda es tan necesaria como el riego y el cuidado del árbol. De hecho, que la poda es un cuidado, un trato violento aparentemente hacia el árbol, pero es un cuidado. Ahora, cada poda que se le hace al árbol debe respetar según el porte y la estructura del árbol. No se puede podar de la misma manera a una planta joven que a una planta grande, iba a decir vieja, que una planta grande. Cada poda respeta la estructura del árbol, va respetando el porte y la estructura del árbol. Se puede podar durante todo el año, pero más aconsejable es podar después de las heladas o antes de entrar de lleno a la primavera. En fin, hay diferentes creencias respecto al momento de podar. Estamos viendo que por lo menos por casi toda nuestra ciudad los árboles están siendo podados. Ahora, ¿qué es la poda? Es el sacudimiento, es el corte total o parcial de ramas, de las ramas vivas o muertas de una planta. La poda es una purificación. Y en el variado mundo de la vegetación hay diferentes tipos de poda que apuntan a que la planta dé más frutos, apuntan a que la planta tome cierta forma al podarla y que siga creciendo, apuntan a sanar las plantas, porque hay podas que son para saneamiento, se las conoce como podas de saneamientos. Hay podas de fructificación que están apuntadas puntualmente a que la planta dé más frutos, por lo tanto se le saca los frutos maduros, se lo conoce como poda. Hay podas de rejuvenecimiento, se lo poda de una manera al árbol para que el árbol rejuvenezca, etc. Mis amados, todo lo que Dios hace en nosotros es para fructificar. Todo lo que Dios hace en nosotros es para que, como la iglesia que somos, podamos crecer, podamos avanzar, podamos dar frutos. Así que si usted tiene a alguien al lado, dígale, si Dios te está podando, si sientes un sacudimiento en tus ramas, no tengas temor, es para fructificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avancemos, por favor. 1 de Corintios capítulo 2, verso 6. Vamos a entrar de lleno a nuestra construcción. 1 de Corintios capítulo 2, en el verso número 6. 1 Corintios 2, 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo leemos de vuelta, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Cuáles son los asuntos inseparables? Muchas gracias. ¿Cuáles son los asuntos inseparables? Los asuntos inseparables son la sabiduría y la madurez. Son dos asuntos serios y prácticamente imposibles de separar, porque si los separamos, uno no opera sin el otro. La sabiduría tiene como condición la madurez. Podemos anhelar ser sabios, podemos anhelar la sabiduría en el Evangelio, en la vida de Cristo, pero si no maduramos, nunca tendremos acceso a Cristo como sabiduría. Mis amados, cuando la madurez está ausente, la sabiduría no puede hacerse presente, porque hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabemos que sabiduría es la expresión de la persona de Cristo como sabiduría. Mis amados, Cristo puede expresarse o manifestarse de diferentes maneras para un niño en la fe. Para alguien que es débil en la fe o niño en la fe, Cristo puede ser trabajo. ¡Ay, Dios me bendijo, me dio un trabajo, qué lindo! Y gozoso porque le fue bien en el trabajo, porque vendió mucho o compró mucho o le dieron un aumento de sueldo o resulta que lo contrataron en un lugar donde no alcanzaba. Ese es el niño en la fe, el que no ha madurado y se alegra por el trabajo, por el dinero, por lo que ocurrió. También para un niño en la fe, Cristo puede manifestarse en las emociones. El Señor me tocó, su presencia me abrazó. Sentí esto, sentí aquello, me pasó lo otro. Entonces, cuando le falta ese toque, cuando le falta la imposición de mano de los pastores, pareciera como que el Señor no está presente. Para alguien que no maduró, Cristo puede manifestarse por medio de los amigos, porque un amigo me llamó, un amigo me invitó, me dijo, hicimos una videollamada, pero cuando se madura, la manifestación de Cristo que valoramos es la sabiduría. Anote por favor, la sabiduría está reservada para la madurez. No se puede entregar sabiduría a quien no maduró. Así de la misma manera que se limita un auto, no se puede conducir un auto sin tener registro y hasta cierta edad. De la misma manera la sabiduría. La sabiduría está reservada para la madurez. Por eso es que el apóstol dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, solo entre maduros. Porque no es la sabiduría de este siglo, no es la sabiduría del trabajo, del dinero, de los amigos, de los sentimientos, de las emociones. Es la sabiduría que es nuestra herencia, que es Cristo. Podemos hablar de actualidad y eso no es sabiduría. Podemos hablar del COVID y su origen y las teorías de conspiración y eso no es sabiduría. Podemos especular según las estadísticas lo que vendrá socioeconómicamente y eso no es sabiduría. Podemos aprovechar lo que está ocurriendo para plantar nuestros negocios y eso no es sabiduría, porque no es la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que es la sabiduría en misterio, la sabiduría que es Cristo haciéndose presente como sabiduría expresada. Ahora, ¿cuántos anhelan sabiduría? A ver, quiero ver esas manos. ¿Cuántos anhelan sabiduría? Lo voy a decir una vez más, no estoy viendo que levante la mano. ¿Cuántos anhelan la sabiduría? Si anhelamos la sabiduría, tenemos que tener un clamor mayor por la madurez. Si estamos anhelando la sabiduría, mayor anhelo todavía debe ser la madurez. Anhelo madurar para poder disfrutar de la sabiduría. ¿Cuándo es que se hace presente la madurez? Mis amados, la madurez ocurre cuando la iglesia decide salir de la niñez. La madurez es una decisión, no es un suceso.
Madurez no ocurre por congregar muchos años. La madurez no ocurre por tener dones o hablar en lengua. Madurez es una decisión, es como la vida del Espíritu, es totalmente intencional. Es determinante. Yo decido dedicar este tiempo al Señor. Por eso a tantas familias les ha costado llevar adelante el altar familiar. ¿Por qué? Porque hemos sido criados con la cultura de que lo espiritual ocurre, ¿no? Y de repente al predicador le agarraba las ganas, y el espíritu lo tocaba, al predicador no, al padre de familia lo tocaba cuando estaban por almorzar. ¿Y por qué era el único momento que oraba en el día? Entonces se ponía a orar, se enfriaba la comida, se quemaban los ravioles. Lo que pasa es que me agarró el espíritu. Creíamos que la vida espiritual se trataba solamente de una intervención. Y es verdad que Dios puede intervenir en algunos momentos del día, pero debemos ser intencionales en la vida del espíritu. La madurez es una decisión que se toma de dejar los pañales. Hay mucho más involucrado allí, que si usted me tiene paciencia lo vamos a ver. Pero comienza por una decisión. Yo decido madurar. Yo decido dejar los pañales e ir hacia el caminar. O sea, decido dejar la papilla porque me doy cuenta que ya el puré de papas y el puré de zapallo no me sacia, porque tengo estos colmillos duros y blancos que necesitan masticar carne. La niñez no es mala, la niñez es deliciosa. Es preciosa. Lo malo es cuando el niño quiere hacer cosas de grandes. Ahí está el problema. Cuando el niño quiere comportarse como un grande. ¿Vio? Usted tiene un niño, su hijo precioso, hermoso, y el niño le pide la llave del auto. No, para esto tenés que crecer y madurar. Porque yo te amo, sos mi hijo, pero eso no te da acceso a la madurez. Vos decidís dejar de ser un niño. ¿Por qué? Porque creciste en cuerpo, porque creciste en entendimiento y ahora tenés que empezar a madurar para asumir responsabilidades. Levante su mano, declare conmigo: si le estoy pidiendo a Dios cosas valiosas, debo responder con la altura de madurez que corresponde. Vamos, dígalo, levante su mano, declare conmigo: si le estoy pidiendo a Dios cosas valiosas, debo responder con la altura de madurez que corresponde. Por eso es que el verso 7, estamos en el capítulo 2 de 1 de Corintios, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Madurez no ocurre como un milagro. No, el milagro es el crecimiento. Es milagroso. Usted se acuesta una noche después de que se cortó las uñas y a los 2 días le crecen de vuelta las pezuñas. Usted dice: ¿qué pasa? Si yo estoy llorando. Claro, el crecimiento es un milagro, es algo que se da y no sabemos cómo. De repente empiezo a ver que las canas empiezan a salir, ¿sí? Gracias a Laura Isabel por cuidar mi pelo. Mi coafer personal por cuidar mi pelo, ¿no? Las canas, peinamos para este lado, tapamos para este lado, que se están escapando algunas chapas, se están volando algunos pelos, peinamos para este lado, teñimos, no, todavía no llegué a teñirme, pero si es necesario lo haré. Solamente que todos se tiñen, yo solamente tengo la valentía de decirlo que lo haré, ya lo voy avisando, para que después usted no sea solo diciendo: le cambió el color de pelo al pastor, no se tiñó. Entonces, el milagro es crecer. El milagro es que tu cuerpo crezca, que a los niños les quede corto el pantalón porque crecieron en altura. El milagro es ver cómo la vida vegetativa crece, pero madurez no es algo que ocurre como un milagro. La madurez depende de ciertos factores, por decirlo así, que son espirituales, que deben influenciar tu vida. Por ejemplo, por hablar de uno de ellos, la paternidad. Los padres son los que a través de la educación y de la formación impulsan a los hijos a madurar.
¿Ves? Un padre que enseña al hijo a trabajar, un padre que enseña al hijo a esforzarse, a ir a la universidad, a ganarse su cartón, su título, un padre que no le da el dinero al hijo siempre que necesita, sino que le enseña administración, está utilizando ciertos factores de influencia para que el que era niño, hoy, que ya es grande en cuerpo, madure en su ser interior. Gran parte de la madurez depende de los padres. Depende de cómo un padre ayude a que el hijo madure. Por eso es importante la paternidad en el cuerpo de Cristo. No puedo tener toda la vida un mentor, no puedo tener toda la vida un pastor como si fuera un gerente de un supermercado. El pastor lo arregla, el pastor lo hace. Necesito reconocer a un padre en mi vida. Y usted sabe que esto no tiene que ver con la familiaridad. De hecho, que a veces los padres de sangre han sido los peores. En algunos casos, no en todos. Necesito reconocer paternidad. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 4:14, nos adelantamos, estamos en 1 Corintios 2, pero vamos al capítulo 4 de 1 Corintios, en el verso 14, el apóstol escribe a los corintios y le dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos, porque son hijos míos y amados. Porque aunque tengan muchos mentores, o 10.000 mentores en Cristo, o ayos, institutrices en Cristo, no tendré muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Los padres tienen una influencia con ciertos factores para que los hijos maduren, lo que nos lleva a un principio poderoso. Es muy difícil madurar si uno no se sabe hijo espiritual. Y no estoy hablando de una paternidad que reemplaza a Dios, sino una paternidad, como dice el apóstol Pablo, que imita, que representa a Dios. Avancemos un poco, por favor. La madurez es un asunto que debe ser tratado con seriedad, porque al no madurar somos privados de la sabiduría. Alguien que no madura no tendrá sabiduría para los asuntos de la vida. No verá a Cristo como poder y sabiduría de Dios. Ahora, la palabra madurez en las Escrituras la encontramos pocas veces. Por decirlo así, la encontramos en 2 o 3 versículos. Porque nuestro español, cuando se hace la traducción de la Escritura del idioma original a un idioma tan joven y tan limitado, que no es tan rico como el idioma español, idioma que manejamos aquí, entonces se van reemplazando palabras. Pero usted puede encontrar la palabra madurez en palabras en la Escritura como la palabra completo. La palabra completo en nuestro español suena diferente a maduro, pero en el griego es lo mismo: teleios para maduros, teleios para completos. Lo que pasa es que al traducirlo en un español antiguo, que todavía no había crecido como creció hoy el español con la riqueza que tiene, pero se reemplazaron palabras. Otra vez, la palabra perfecto, que se encuentra en muchísimos versículos en la Escritura, también es la palabra teleios o maduros. Madurar. Madurar es que seamos perfeccionados. Madurar es que seamos completados. Madurar es que seamos personas que a través de los materiales espirituales, por decirlo así, los materiales espirituales que influencian mi vida, que afectan mi vida, puedan madurar. Mis amados, de la misma manera que los materiales terrenales hacen crecer o ayudan en el crecimiento de un niño, por ejemplo, la comida, la leche, la bebida, todos los materiales terrenales, la inmunización, el sistema inmunológico de un niño es ayudado por las enfermedades, por los virus, por lo que está pasando. Por eso en esta pandemia los niños son los menores afectados, porque su sistema inmunológico está trabajando constantemente y es ayudado. Ahora, así como los materiales terrenales ayudan a crecer a un niño, de la misma manera los materiales espirituales influencian para madurar. Debo preguntarme qué materiales espirituales estoy incluyendo en mi vida.
¿Tengo padres acaso que incluyan materiales espirituales para que yo madure? Porque podemos tener a los padres consentidores. Podemos tener a los padres que nos consienten, a los padres que, bueno, no, deja, papito te va a... Vos dormís, papito, a las 11 de la mañana te despierta. No, vos tranquilo, papito te va a conseguir la plata, ¿sí? Y el papá te da, papá te da, papá te da, y el niño llega a una edad que es inmenso, es grande en cuerpo, pero no es maduro en el interior. Necesitamos madurar. Levante su mano y declare conmigo: los materiales espirituales hacen madurar al creyente. Levante su mano y declárelo: los materiales espirituales hacen madurar al creyente. Así como los materiales naturales hacen crecer a un niño. Pero la diferencia entre el crecimiento y la madurez es que se crece de manera natural, pero madurar se madura de manera consciente. Por eso dice 1 Corintios, capítulo 13, verso 11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, cuando maduré, dejé lo que era de niño. ¿Dónde está la palabra madurez en este pasaje? En el fui y dejé. En el fui y dejé está la palabra madurar. Es decir, era niño, cuando fui hombre, dejé. No es que alguien me obligó, decidí dejar lo que era de niño. Esa determinación, esa decisión es poderosa. Cuando una persona se determina y decide, no hay nada que lo pueda frenar. Cuando nos determinamos. Por eso es que estos tiempos de incomodidad, y quiero cerrar aquí, estos tiempos de incomodidad, tiempos de pandemia, de movimientos, de aislamientos, de restricciones, nos llevan en zonas de influencia para madurar, no para matarnos, no para hacernos mal, sino para madurar. Diga conmigo, por favor: necesito madurar. Dígalo de vuelta: necesito madurar. Recuerde esta palabra: mas hablamos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Necesitamos madurar. Anhelamos madurar. Decidimos madurar. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha sido entregada esta noche. Y en esta noche, al oírla, comprendemos, entendemos cosas que en otro momento no entendimos por los ambientes, por los escenarios, por diferentes circunstancias. Oramos en esta noche para que cada uno de mis hermanos que me oyen pueda unirse a esta construcción y a este anhelo de la madurez que clama en nosotros como hijos. Anhelamos madurar, necesito madurar. Señor, gracias por darnos padres. Gracias, Señor, por darnos ayos que sirvieron durante un tiempo, pero gracias por darnos padres que pueden llevarnos en madurez. Gracias, Señor. Gracias, Señor, esta noche. Gracias por este tiempo de transmisión junto a mis hermanos. Un tiempo compacto, pero efectivo en aquello que estamos haciendo como iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bien. Aleluya. Qué gozo haber llegado hasta esta instancia. Nos hemos pasado un poquitito de horario, pero les animo a poder volver a la palabra y seguir compartiendo con nosotros en este muro que se llama Facebook, donde tenemos las publicaciones y todas las ministraciones, y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a ofrendar.
vamos a ofrendar en este día. Si usted tiene el testimonio de dar, vamos a ofrendar. Yo he traído acá un sobre, como siempre lo hacemos. Tomamos nuestro sobre sin ningún tipo de objeción, pero tampoco de obligación. Con libertad en nuestro corazón y de la liberalidad que está en nosotros podemos dar no solamente dinero, sino que ofrendamos con un corazón agradecido. Señor, queremos agradecerte, Padre nuestro, por poder ofrendar y dar de las diferentes maneras que lo podemos hacer, de las diferentes maneras que podemos dar y que hoy podemos colaborar para el sostenimiento de tu obra, para el avance del Evangelio. Señor, gracias porque nada faltará en el hogar de mis hermanos, ni tampoco en tu casa. Gracias por este tiempo de dádiva, de generosidad, de dadivosidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es poder a la distancia tomarnos este tiempo de poder dar generosamente y de corazón. Le invitamos a que mañana nos encontremos por la mañana, no tan temprano, 10 de la mañana, junto con mi esposa estaremos en el tiempo devocional de todos los domingos y compartiendo una palabra del Señor y disfrutando junto a tantos amigos que se conectan y ustedes, nuestra familia de la fe, a través de este tiempo de live, a través de nuestra casa Vivir en Libertad. Saludos a los hermanos de Almirante Brown, saludos a nuestros hermanos de Cucuyú, de Carmen de Areco, a todas nuestras casas Vivir en Libertad que se conectan y aún los que ven después, porque algunos dicen yo estoy trabajando, lo veo después, cuando llego a casa, saludos, les amamos. Mañana nos encontramos por la mañana y por la noche. Excelente sábado. Gracias y paz.